Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Israel niega la entrada al representante español en la Internacional Socialista que se reúne en Ramallah. UNRWA denuncia por abuso de autoridad y corrupción a sus máximas autoridades. El presidente egipcio y el rey de Jordania hacen un llamamiento a reactivar las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. Exteriores de Israel prioriza un presupuesto especial para que otros países trasladen sus embajadas a Jerusalén. Estos son los asuntos de hoy aquí en estas noticias de Radio Sefarad. Hablaremos después en la agenda cultural con Raquel. Ahora hablamos de Israel porque ha negado la entrada al socialista de origen palestino Fouad Asadi, que representaba al PSOE en un encuentro de la Internacional Socialista que se celebra estos días en la ciudad cisjordana de Ramallah. La autoridad palestina dice desconocer las razones por las que Israel no concedió el visado. El Partido Socialista Español explicó que debido a la situación parlamentaria en España, envió al encuentro un perfil técnico y no político. Que se sepa, Asadi fue en el puesto 41 de la lista del PSOE catalán en tiempos de Montilla. Tras una ley aprobada en 2017, Israel impide la entrada a personalidades o representantes de organizaciones que apoyan al movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel. Más de 40 países, a través de representantes de partidos de corte socialdemócrata y laborista, participarán este martes y miércoles en un encuentro de la Internacional Socialista que agrupa a formaciones de todo el mundo. Sí, la verdad que desconocemos los detalles. Me imagino que mañana o pasado podremos darles más información al respecto porque llama bastante la atención. Y le voy a decir por qué. Porque, bueno, si de alguna manera se organiza una internacional socialista en Ramallah, pues Israel ya sabe que va a tener que dejar entrar ahí a representantes de partidos de muchas formaciones del mundo. No todos los partidos socialistas que existen en el mundo son afines a Israel. El propio PSOE últimamente se ha plegado a muchas iniciativas del BDS. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de esta noticia es que me he pasado toda la mañana buscando en Internet y en Google el nombre de Fouad Asadi. Y no aparece en ninguna parte. Es decir, hay un Fouad Asadi, creo que es catarí, que tiene unas empresas, unos negocios, que no es este. Y del personaje Fouad Asadi vinculado al Partido Socialista solamente aparece esta referencia, que cuando recordarán en Cataluña gobernó la Generalitat con una coalición de partidos Montilla, pues llevaba en su lista como número 41, que me parece que no llegó a entrar, a un tal Fouad Asadi. Y lo que me resulta más extraño es que la justificación que da el Partido Socialista es que debido a la situación parlamentaria, que es una situación particular la que se vive, ha enviado un perfil técnico y no político. Y la verdad que si es un perfil técnico, pues es muy raro hablar de una persona que es un técnico especialista en algún tema como este, como puede ser la pertenencia a la Internacional Socialista, y que no tenga ningún rastro en Internet. Es más, las noticias que sí fueron citadas, esta noticia ha sido citada por muchos medios, y en todos ellos aparece la foto de el presidente Pedro Sánchez. Nadie pone las fotos de Fouad Asadi. Nadie sabe quién es Fouad Asadi. Me imagino que su círculo familiar sí, pero que digo que todo esto es muy extraño y no sé a qué responde. Por lo tanto, hoy más que un comentario tengo un interrogante. Yo no sé si entre los oyentes españoles habrá alguien que conozca más sobre la personalidad del que estamos hablando.
¿Y cuál puede ser la razón para que no lo hayan dejado entrar en Israel? Los palestinos han dicho, ni siquiera lo han asegurado, han dicho, es que seguramente esto es porque es de origen palestino. Vamos a ver, en Israel entran y salen a diario muchísimos palestinos, no solamente de origen palestino, sino palestinos de los territorios de Cisjordania, de Gaza, también entran en Israel, e incluso palestinos que militan y activan en otros países, como puede ser en Chile o en España misma. Cualquier palestino que ha viajado a Israel ha podido hacerlo. Que no dejen entrar a alguien que va a un congreso político de la importancia de la Internacional Socialista, pues todo esto a mí me resulta muy extraño. O es una metida de pata garrafal, o aquí hay algo más que no sabemos y que tendremos que dilucidar, digo yo, en 24 o 48 horas tendremos alguna respuesta, porque lo más inquietante de todo esto no es que no lo dejen entrar o las razones, sino que quién es Fouad Assadi. Un informe confidencial de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA, denuncia por abuso de autoridad y corrupción a sus máximas autoridades. La organización acusa a su comisionado general, el suizo Pierre Krahenbuhl, de 53 años, y a su círculo cercano de abuso de autoridad para obtener ganancias personales, suprimir el disenso legítimo y conseguir por otros medios sus objetivos personales, recomendando su inmediata salida. El informe denuncia una creciente falta de cumplimiento de las reglas de la agencia y los procedimientos establecidos, en tanto que el personal administrativo está padeciendo baja moral, miedo a la represalia, desconfianza, secreto, amenazas, intimidación y marginación. El resultado es un manejo altamente disfuncional. Asimismo, según la denuncia, Krahenbuhl se ausentaba de su oficina en Jerusalén, alegando viajes de trabajo durante 28 o 29 días al mes. Según el reporte en Al Jazeera, la situación se ha deteriorado de forma considerable desde comienzos del 2018, coincidiendo con la reducción y finalmente la suspensión del apoyo del gobierno estadounidense a UNRWA, que se redujo de $360 millones anuales a 60 millones, y en agosto anunciaron que dejarían de enviar ayuda a UNRWA de forma definitiva. Sí, incluso tengo una noticia de última hora, y es algo que realmente va a asombrar a mucha gente, porque cuando el presidente Trump dijo que reducía de forma drástica la ayuda a UNRWA, pues se le tiraron a la yugular todas las organizaciones no gubernamentales del mundo, todos los seres bien pensantes, etcétera, etcétera, como que qué barbaridad está haciendo este hombre, ¿no? Pero fíjense lo que estamos diciendo. El que era el que estaba al frente de esto, que es un general suizo, pues el tío trabajaba 2 días a la semana, se iba con su amante a la que tenía de secretaria, pero que la apuntaba a viajar en primera clase en todos los desplazamientos que hacía. O sea, que se tocaba lo que ya se sabe, no hacía nada, desviaba el dinero. Todo esto era lo que Estados Unidos estaba diciendo que pasaba dentro de UNRWA, que el dinero no llegaba a quien tenía que llegar, y todo el mundo diciendo, pero ¿cómo puede decir eso? Y es más, el Estado español, a raíz de esto, aumentó. Nosotros ahora pagamos más dinero a UNRWA que se pagaba antes para compensar al pobrecito Krahenbuhl, que llevaba esta vida tan dilatada. Pues tengo una noticia de última hora. Suiza, la patria de Krahenbuhl, un país al que, digamos, no se puede dar como sospechoso de violador sostenido de los derechos humanos y no sé qué, de actuar contra las Naciones Unidas o lo que sea, pues se ha retirado de la UNRWA. El gobierno suizo lo había advertido hace unos meses un político suizo, y pensamos que era un bicho raro. El gobierno suizo se ha retirado de la UNRWA. Nosotros aquí en Radio Sefarat lo venimos denunciando hace mucho tiempo, pero claro, como somos judíos, somos
sionistas y somos imperialistas y hacemos lo que Trump nos dice, o nosotros le decimos a Trump lo que tiene que hacer, y como odiamos a los árabes, pues les vamos a quitar hasta todas las ayudas que tienen. Pero es que tenemos aquí una organización que va a pasar a los anales de la historia como que nunca hubo una organización mundial en la que colaboraba todo el mundo para eternizar una situación de penurias para una población. No quería solucionarlo, quería eternizar esa situación. ¿Por qué? Porque entre ellos había una connivencia de corrupción al más alto nivel, en el cual, por un lado, se beneficiaban los empleados de la UNRWA en los territorios y en los campos de refugiados de palestinos, no solamente dentro de Israel, en Cisjordania o en Gaza, sino también los que hay en el Líbano, en Siria. No olvidemos que en el campo de refugiados de Yarmouk, en Siria, fue acribillado y fueron asesinados allí más palestinos que en todas las guerras que han habido con Israel, y nadie ha dicho absolutamente nada. No era solamente esta gente la que se beneficiaba, también los empleados que desde hace 70 años viven de la sopa boba, viajan en jets exclusivos, no trabajan en lo que tienen que hacer, y lo único que están tratando es de cambiar algunos números para que la situación parezca que no se puede solucionar, empujar a los palestinos a callejones sin salida, que no puedan aceptar ninguna solución, ninguna salida. Incluso, por ejemplo, la ayuda económica que se planteó en Bahrein de $50.000 millones, también están en contra de eso. Los libros con los que los niños de Gaza y Cisjordania estudian son libros editados por la UNRWA, y en ellos, en los mapas, no aparece Israel y se habla de matar a los judíos. Y en los colegios, cuando se les preguntan a los niños que quieren ser de mayores, quieren ser asesinos de judíos, quieren ser mártires. Todo esto ahora de pronto veremos cómo igual de a poquito pues estalla un globito aquí y otro globito allá, hasta que desaparezca esta burbuja de la que por lo menos quiero recordar mi granito de arena, una columna editorial que escribí, no sé si hace 2 o 3 años, que ante una campaña de UNICEF que decía: cerremos UNICEF, es decir, colaboremos para acabar con los problemas de la infancia en el mundo y así cerrar UNICEF. Yo lo que decía, hay que cerrar UNRWA, pero no porque de esa manera se habrán acabado los problemas de los palestinos, porque son ellos los que están más interesados en que los palestinos sigan sufriendo. Y es increíble que el mundo no solamente no observe este fenómeno, sino que hasta que no le muestran que la propia organización, los propios trabajadores de UNRWA en Europa, en Estados Unidos, etcétera, son los que están acusando y presentando denuncias contra su dirigente, pues hasta que no se lo vean plantado delante de sus ojos, no se lo van a creer. Y como en todos los mundos existen los conspiranoicos, seguramente esto dirán que también es algo que han orquestado algunos judíos, moviendo en las sombras algunas influencias para que el pobrecito el Krahenbrüll se desperdicie de general suizo, me imagino que sin mucha experiencia en combate, porque estamos hablando de Suiza, pero que con bastante experiencia en la corrupción y en el desvío de fondos. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el rey de Jordania, Abdullah II, manifestaron en El Cairo la importancia de reactivar las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. Ambos mandatarios expresaron que se deben intensificar los esfuerzos para reiniciar las conversaciones de paz en línea con las resoluciones internacionales y la iniciativa árabe de paz, y en base a una solución de 2 estados, con el establecimiento de un Estado palestino en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como su capital. El encuentro tuvo lugar de cara a la visita de Jared Kushner en la zona, de quien se espera que dé a conocer la fase política de su plan de paz.
Sí, evidentemente todavía no conocemos la fase política del plan de paz de Jared Kushner, ya vimos cuál es la salida económica, pero lo que yo me gustaría que recordemos junto al presidente Abdel Fattah al-Sisi y el rey Abdullah, que todo lo que ellos piden ya se ofreció. Ya se ofreció en Anápolis, se ofreció no solamente una solución de 2 estados, sino el establecimiento de un Estado palestino en la frontera del 67 con Jerusalén Este como su capital, con la salvedad de unos pequeños retoques que había que ceder por un lado para compensar con el otro, pero que no afectarían a más del 5% de los territorios de los que se está hablando. Es decir, de que lo que ellos piden, esa solución, ya se puso sobre la mesa y ya dijeron que no los palestinos. Y los palestinos que dijeron que no a eso son los mismos palestinos que siguen hoy en día al frente del pueblo palestino. Es decir, ¿qué es lo que quieren? ¿A quién dirigen este mensaje? ¿Se lo dirigen a Estados Unidos, al mundo occidental, a Israel, o se lo tienen que dirigir a la persona que está a cargo del destino de los palestinos, que en este momento es Mahmoud Abbas, o los otros grupos que están participando en liderazgos alternativos a Mahmoud Abbas, o va dirigido a las potencias musulmanas en la zona de Medio Oriente? Porque claro, tanto Egipto como Jordania son los principales damnificados, aparte de Israel, de la situación esta de los palestinos sin patria. Entre otras cosas porque ellos ya han firmado un acuerdo de paz con Israel y podrían beneficiarse de él si la cosa se tranquiliza. Y si hay este famoso acuerdo económico propuesto en Bahrein de $50.000 millones, ellos van a pillar un cacho muy importante. Pero claro, si se firma algo, si no se firma nada, pues no van a pillar nada. Y van a tener problemas no solamente políticos, sino también de seguridad propia. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha sido el peor castigo que han recibido jamás en los últimos años, después del derrocar a los hermanos musulmanes y al presidente Mursi, pues le cerró la frontera, los túneles fronterizos y la llegada por esa vía de armamento iraní y de otros artículos dedicados a fabricar túneles y a atacar a Israel. Por otra parte, en Jordania tienen ya bastante con lo que tienen de unos millones de refugiados de Siria que no quieren retornar a Siria, incluso cuando ahora ya está pacificada. Entonces ya bastante tienen con eso. Y tienen en Jordania que la gente sepa que es un país que se creó de la nada, sin ningún precedente histórico, en el año 1922 para cumplir con algún compromiso político con los hijos de un jeque al cual no le dieron el reino que los ingleses le prometieron de la Gran Arabia, y entonces le dieron a la parte hachemita un país que gobernar que está compuesto en un 70% por palestinos. Es decir, Palestina ya existe un país palestino que se llama Jordania. Ahora quieren subdividir lo que es Israel en un estado judío y en otro estado que también sea palestino. Vale, se puede hablar de eso, pero vamos a ver, ¿otro estado palestino o otros dos? Porque Gaza y Cisjordania parece que van por días no solamente geográficamente distantes, sino políticamente opuestas. Y en definitiva, la propuesta que siempre han puesto sobre la mesa es que los dos estados tendrían que ser dos estados que admitan el retorno de los palestinos que hace 70 años dejaron sus casas, con lo cual Israel dejaría de ser un país judío y tendríamos un país que se llamaría Palestina, otro que se llamaría Israel, pero que serían exactamente lo mismo. Otros dos países árabes de gente que hasta hace 50 años o 70 años ni siquiera se identificaban como palestinos, en todo caso se llamaban sirios porque pertenecían a una provincia que durante siglos fue la Siria Palestina, o mejor,
pertenecían a un pueblo que siempre se ha identificado globalmente como umma, como nación, que se llaman árabes. Así que muy bonito el llamamiento de Al-Sisi y del Abdullah, pero tendrían que consultar su propia hemeroteca para ver que esto ya se propuso, ya se dijo, y igual tienen que dirigir estas noticias en otro idioma, en árabe, hacia los países que no están justamente en sintonía con ese tipo de soluciones. Según un medio israelí, su Ministerio de Relaciones Exteriores habría asignado un presupuesto especial para que otros países trasladen sus embajadas a Jerusalén a modo de prioridad nacional y diplomática de primer nivel. El presupuesto, de unos 13 millones de euros, serviría para cubrir varias peticiones de los países para completar este paso. Por ejemplo, el pasado mes de enero en Brasil, el primer ministro Netanyahu se encontró con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los mandatarios habrían acordado la apertura de la embajada hondureña en Jerusalén con la condición de que Israel abriera también una sede diplomática en Tegucigalpa. Asimismo, El Salvador habría condicionado el traslado de su embajada a Jerusalén a que Israel abra nuevamente su embajada en el país centroamericano, que fue cerrada por problemas presupuestarios en el año 2016. Varios países como Hungría, Brasil, Australia y la República Checa han abierto por el momento misiones diplomáticas oficiales en Jerusalén, aunque no han trasladado allí sus embajadas. Sí, bueno, todos hemos oído aquí en las noticias que cada tanto sale, este país también ha dicho que va a trasladar su embajada a Jerusalén, este otro, que esto, que el otro. Bueno, de momento tenemos solamente trasladadas las embajadas de Estados Unidos y de Guatemala. La de Paraguay, que se había decidido que sí, pues cuando hubo cambio de gobierno, al día siguiente se echaron para atrás. Todas las demás son habladurías. Evidentemente el presupuesto no es solamente para ofrecerles unas casas dignas en Jerusalén donde poner las embajadas, sino que los países piden contrapartidas. Es decir, El Salvador es un país pequeño y le interesa no solamente tener mover su embajada por amistad con Israel, sino tener una representación diplomática, tener en su país suficientes embajadas como para sentirse un país digno de estar en el que intervengan representaciones de todos los países. Esto consume, al parecer, unos 13 millones y ha sido designado prioritario por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto no estaría mal, uno puede estar a favor, en contra, de si es el momento de más Jerusalén, menos Jerusalén, en tiempos convulsos. El problema es otro. El problema es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y aquí alguno se va a sorprender porque va a decir, va a criticar a Israel, sí, aquí en Radio Sefarad, no somos antisemitas ni somos antisionistas por criticar a decisiones del Estado de Israel que nos parecen incorrectas. Y una de las decisiones más incorrectas que se están tomando en estos últimos tiempos son las que afectan al Ministerio de Relaciones Exteriores. Primero, que desde hace mucho tiempo no existe un ministerio como tal, sino que eso lo ha asumido el propio primer ministro Netanyahu, y en todo caso la que maneja los asuntos cotidianos tiene el cargo de viceministra de Exteriores, Tzipi Hotovely. Pero el problema es que Netanyahu no cree en la diplomacia tal como se comprende en el resto del mundo, sino como logros personales que se puede atribuir él cuando hace un viaje a Chad, cuando hace un viaje a un país o a otro y consigue llevar ahí inversiones, sacar de ahí intercambios comerciales, etcétera, etcétera. Esa es la diplomacia que le interesa, y no le interesa demasiado la representación diplomática de un país. Todo hace tiempo que las embajadas de Israel en todos los países han tenido incluso huelgas, están pasando por tiempos de recortes increíbles, y que ahora lo más prioritario, incluso
en estos tiempos de recortes, de cierres, como aquí se menciona, que la embajada en El Salvador directamente se cerró por problemas presupuestarios, dicen, en el año 2016, cuando Israel no ha tenido un problema de crisis económica como hemos sufrido en Europa o en España. O sea, la situación económica en Israel va muy bien en algunos sentidos. Se pueden permitir mantener todas las embajadas abiertas, pero se hacen recortes a todo este tipo de diplomacia más tradicional para invertirla en este tipo de diplomacia de toma y daca, a veces incluso por debajo de la mesa, y que produce grandes titulares, pero que no va de acuerdo y no despertará simpatías en ningún país que se les trate de esa manera. Desde aquí mi alegato contra la actual política de relaciones exteriores de Israel. No es el problema de que los países reconozcan o no reconozcan a Jerusalén como la capital, que eso es un asunto que evidentemente vamos a estar respaldando porque siempre ha sido Jerusalén la capital de Israel y durante los anteriores miles de años la capital del pueblo judío. Eso no está en duda. Lo que está en duda es que los mecanismos que ha puesto en marcha el señor Netanyahu durante todos sus años de gobierno hayan llevado al colapso de lo que sería la Cancillería o la representatividad diplomática en Israel, lo que nos deja también incluso a los judíos de la diáspora en una situación bastante conflictiva, porque muchas veces no tenemos la posibilidad de apoyarnos en estas representaciones diplomáticas para llevar a cabo, por ejemplo, iniciativas culturales que tengan que ver con Israel en los distintos países. Así terminamos estas noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora esta agenda cultural en las noticias de hoy de Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes preparado? Pues empezamos con algo que comienza, algo muy importante, un evento deportivo al que le tenemos mucho cariño. Empieza en Budapest, a lo mejor cuando estén oyendo este informativo ya ha arrancado la 15ª edición de las Macabiadas Europeas. Lo que conocen algunos como los Juegos Olímpicos Judíos, ¿no? Exactamente. Se inauguran en la capital húngara justo 75 años tras el inicio del Holocausto en este país centroeuropeo. Tienen muchísimo significado estas macabiadas también y sobre todo para los españoles, porque como ya les hemos contado, en el marco de estos Juegos Macabeos se realizará un homenaje al justo Ángel Sambriz. Exacto, hasta a uno de nuestros justos españoles. Un poco de historia, Alex. Estos juegos nacieron en los años 20 como respuesta a la discriminación que empezaban a sufrir entonces los deportistas judíos en Europa. Hoy se han convertido en ese gran evento deportivo, cultural y social que permite que muchos judíos de todas las edades y de todo el mundo, pues se encuentren y se conozcan y practiquen deporte. En Budapest van a participar unos 2.300 deportistas de 42 países. La primera Macabiada Europea se celebró en 1929 en la entonces Checoslovaquia, mientras que el primer certamen mundial se celebró en 1932 en la ciudad de Tel Aviv. Ahí también son unas Olimpiadas Europeas, pero también reciben invitados. En este caso, este año los invitados son Israel, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Uruguay, Sudáfrica y Australia. Como saben, en Hungría, el Holocausto mostró una de sus peores facetas. Los nazis deportaron y asesinaron a más de la mitad de los 800.000 judíos que vivían allí hasta 1944. Fue uno de los países europeos más afectados por la Shoah. Aún así, en este país centroeuropeo ahora vuelven a vivir unos 100.000 judíos. Así que es una buena noticia. Se le ha dado mucha importancia a estos juegos también desde el ámbito político.
contando además con que precisamente el presidente Orbán no es especialmente amigo de los judíos, pero sí que ha dicho el gobierno húngaro apoya y defiende la comunidad judía del país para que pueda conservar su identidad y para el renacimiento de la vida judía en Hungría. Esto ha asegurado horas antes de la inauguración de estos Juegos. Te estarás preguntando quién enciende la llama olímpica, entre comillas, de esta Macabiada de Budapest 2019. Bueno, pues la encargada de este encendido es la legendaria jugadora de ajedrez Judith Polgar, considerada la mejor ajedrecista mujer de la historia. Bueno, pues mira, un deporte un tanto curioso, que requiere más de maña mental que física, pero que mira, ha dado el honor a esta mujer para hacer ese encendido de la físicamente antorcha también es olímpica. muy duro, ¿eh? Los ajedrecistas así que participan en campeonatos y tal tienen que estar están muy tiesos, entonces la tensión. Forma física. Bueno, continuamos con la agenda. Sí, este viernes 2 de agosto a las 10 de la noche nos invitan a un concierto a cargo de Memorias de Sefarad en la sala de oración de la Sinagoga del Tránsito. En la sinagoga que a nosotros nos gusta llamar de Samuel Alevi, ya saben, sede del Museo Sefardí de Toledo. Música, cultura y diversión para una noche de verano. Este es el plan que nos propone Memorias de Sefarad, que es un grupo que busca recuperar la tradición musical sefardí y también la hispánica medieval. Y reproducirá su obra de manera didáctica a través de, y gracias a este empeño didáctico, pues el espectador podrá conocer el contexto donde se desarrollan cada una de las canciones, de las obras que van a interpretar. La temática del concierto es la búsqueda de un joven amante de su amada tras los callejones de una judería, en la que se pasará por diferentes épocas históricas como el Edicto de Granada, el Holocausto y se llegará a la Guerra de Vietnam. Un recorrido muy amplio, tenemos que decir. El grupo se encuentra compuesto por Daniel Martínez Martín, Alba Bermejo, Juan Cabrera y Mario Castillo. Y, atención, la entrada es gratuita, así que si están en Toledo y se quieren acercar, estupendo. Y si se quieren refrescar también, porque seguramente hará calor en Toledo. Bueno, estos días ya no está haciendo tanto calor, perdona. Bueno, entramos en el mes de agosto, o sea que no creo que se vaya el sol. Y les recomendamos que recuperen la entrevista que le hacíamos a Carmen Álvarez Nogales del Museo Sefardí de Toledo, su conservadora, y que nos hablaba de esta y otras actividades de este verano en el museo. Saben, en el buscador de nuestra página web de Radio Sefarad. Sí, o ahora que es muy bueno, además. El enlace no. El enlazo no. El lazo no sabemos si llevaba nuestra entrevistada, pero ahí está la entrevista. Ahora cerramos, no sé si tienes por ahí poesía. Es una recomendación literaria. No es poesía, es una novela. Tiene un título que parecía muy prosado. La mansión de los chocolates. Qué rico. Qué ricos. María Nicolai lo firma, lo presenta, lo edita Maeva y nos sitúa en Stuttgart en 1903. Como hija de un próspero fabricante de chocolate, no parece que el futuro de Judith Rothman vaya a estar sometido a muchos sobresaltos. Lo que se espera de ella es un buen matrimonio e hijos que aseguren la continuidad familiar. Pero las previsiones son engañosas y el destino imprevisible. La aspiración de Judith es tener un papel importante en la compañía y casarse sin estar enamorada no entra en sus planes. Mientras tanto, Hélène, su madre, cansada de una ciudad y un marido que ahogan su espíritu libre y apasionado, sigue una cura de reposo a orillas del lago de Garda, ese que tanto nos recuerda a Thomas Mann. Allí descubre que todavía está a tiempo de cambiar su anodina vida en Alemania por otra independiente y libre en Italia. Chan, chan, chan. Bueno, pues con este argumento nos despedimos de todos ustedes y les invitamos a que lean este libro que Raquel nos traía, La mansión de los chocolates, de María Nicolai. Así cerramos. Gracias, Raquel, y hasta mañana.